Oasis 103.3 y también del canal 93, aquellos que están conectados a través de su televisión, a través del canal 93, canal Oasis. Así que sean todos bienvenidos a otra edición más de Contigo en la Mañana, a la hora de la mañana a las 9, siempre todos los lunes y los miércoles a partir de las 9 de la mañana. Así que le damos bienvenidas a todos ustedes. Bendiciones de lo alto. Creemos que Dios tiene cosas maravillosas para cada uno, recordándoles siempre que somos un pueblo bendecido, a todo aquel que acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador. Saludo a toda la gente hermosa que nos está viendo en todos los sectores que conforman Monay, nuestro querido pueblo de Monay. Así que bendiciones para toda la gente hermosa que nos está viendo, que nos está escuchando en casita, aquellos que también tienen la oportunidad de podernos ver a través de la televisión en sus respectivos trabajos. Así que muchas bendiciones para todos ustedes. Bueno, y hoy traigo un tema pues muy peculiar, alguna reflexión algo corta, porque siempre pues este espacio es un poquito corto, y quiero hablarles un poco sobre las maldiciones. Sí, señor, las maldiciones. Mucha gente le teme a las maldiciones. Mucha gente dice, bueno, pero no me maldigan. ¿Será que estoy bajo una maldición? ¿Será que tengo un problema de maldiciones? ¿Qué es maldición? Quiero aclarar un poco sobre lo que son las maldiciones según la palabra de Dios, y quiero irme a un versículo bíblico. Si usted tiene su Biblia allí en casita, o si está en su trabajo y tiene la oportunidad de buscarlo en su celular, puede buscar Proverbios capítulo 26, verso 2. Me gustaría hablar y aferrarme o plasmar en las escrituras lo que nos dice el Espíritu Santo, Dios mismo, a través de la escritura sobre lo que son las maldiciones. Y quiero irme al libro de Proverbios, porque es un libro escrito por uno de los hombres más sabios, y que asimismo lo registra la Biblia, que es Salomón, uno de los hombres que escribió Proverbios. Escribió muchas poesías y muchos dichos sabios. Y quiero saber qué nos hace Salomón, inspirado por el Espíritu Santo. Recordemos que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice Salomón aquí en Proverbios capítulo 26 y versículo 1 al 2? Y me gustaría leerlo. Dice así: como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Y este es uno de los versículos que más me ha gustado para hablar un poco sobre este tema, sobre las maldiciones. Y quiero notar que cuando el rey Salomón escribió esta frase, estaba hablando de los necios. Y en otra traducción, que usted lo puede buscar, dice que la maldición sin motivo jamás prosperará. La maldición sin motivo jamás prosperará. Así como el ave que no tiene rumbo, muy especialmente, así como el ave que no tiene rumbo, que no tiene nido, que va de un lado para el otro sin sentido, así son las maldiciones que no tienen sentido, que no tienen causa. ¿Qué quiere decir esto? Las maldiciones que no tienen causa son aquellas que pueden ser preferidas o dichas por una persona necia. Y ¿sabe el problema de estas maldiciones? Que no tienen prosperidad, que no van a prosperar ni en su vida ni en la vida de su familia. Así que no hay que temer a las personas que de repente nos digan una palabra que nos afecte, una palabra de maldición, nos digan, mira, a ti te va a pasar esto, te va a pasar aquello. No hay que temer. Tenemos que tener en cuenta que no hay que temer, porque si la maldición no tiene causa, no va a prosperar. Eso es una buena noticia, lo que nos está diciendo la escritura acá. Pero quiero entender que las maldiciones sí existen. Hay personas que dicen, no, las maldiciones no existen. Sí existen, porque la Biblia lo dice. Y si lo dice la Biblia, pues entonces es real, es verídico, es 100% verdad. ¿Por qué le digo esto, querida audiencia, querido televidente que está allí viéndome y escuchándome? En Deuteronomio capítulo 28 nos habla de las maldiciones y las bendiciones. Nos habla de bendiciones y maldiciones. Y Dios le habló al pueblo de Israel que había una condición para experimentar las bendiciones, y también había una consecuencia por la desobediencia, y esta traería maldiciones al pueblo. Esta traería muchas maldiciones. En este pasaje de Deuteronomio 28, no lo voy a leer porque es extenso, usted lo puede buscar en casita, apúntelo. Habla de muchas maldiciones o consecuencias de la desobediencia que el pueblo de Israel iba a experimentar por no escuchar la voz de Dios. La principal causa de maldición es no poder escuchar la voz de Dios para ponerla en práctica. Muy importante. Usted sabía
que hay pueblos enteros bajo maldiciones, y usted puede darse cuenta y usted puede analizar países, pueblos, y usted puede decir, bueno, ¿por qué este pueblo, por qué este país está de esta manera? ¿Por qué esta gente nunca progresa? Siempre andan en guerra, siempre andan en este problema, nunca salen de una situación de miseria. Por lo menos podemos ver pueblos que donde gobierna la idolatría, donde gobierna la hechicería y todo este tipo de prácticas. Hay maldiciones, trae maldiciones y consecuencias catastróficas para los pueblos. Entonces podemos entender que sí existe la maldición, y una de las cosas que Dios le habló al pueblo de Israel y le dijo, bueno, ustedes tienen la opción, ustedes tienen dos opciones. El Señor siempre nos va a poner dos opciones. Nosotros vamos a tener la oportunidad de escoger el bien y el mal. Por eso es que cuando predicamos del evangelio decimos hay dos caminos, el camino angosto y el camino ancho. Ahora tú tienes la oportunidad de escoger cuál camino vas a tomar. Si el camino ancho, que es el camino donde yo hago lo que yo quiero, donde no hay reglas para mi vida, donde yo le digo a Dios, bueno, yo hago lo que yo quiero y tú no te metas en mi vida, tu palabra o tu Biblia no me interesa, o voy a escoger el camino verdadero, el camino angosto, donde yo digo y puedo decirle a Dios, Señor, bueno, me alineo a tu palabra, yo quiero ser obediente, aunque no soy perfecto. Recordemos que nadie es perfecto. La Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. Entonces, pero ¿qué ama Dios del ser humano? Lo que Dios ama del ser humano es el arrepentimiento. Venir a Dios, venir a Cristo y decirle, aunque yo soy débil, aunque tengo defecto, aunque tengo debilidades, ayúdame a poder vivir y caminar alineado a tu palabra. Exactamente esas opciones las que Dios siempre le ha dado al ser humano desde el principio. Está de nosotros tomar el camino del bien o tomar el camino del mal. Por eso que mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué existe maldad? ¿Por qué existen seres humanos tan malos? ¿Y por qué Dios lo permite? Dios lo permite porque Dios respeta tu decisión, sea cual sea, aún sea la más mala que tú puedas escoger, pero Dios te respeta tu decisión. Porque si Dios no respetara nuestras decisiones, entonces no tendríamos democracia, no tendríamos libre albedrío, no tendríamos la oportunidad de decir yo quiero esto, yo quiero aquello. Dios respeta nuestra decisión. Dios no nos creó como seres autómatas o seres robots programados solo a hacer su voluntad. No, Dios nos programó para hacer la voluntad que queramos y con la opción de poder decidir hacer la voluntad de Él. Mire qué hermoso es nuestro Dios. Para aquellos que dicen que Dios es el causante de todas las cosas, pues Dios nos ha dado esa gran opción, siendo el soberano, siendo el Rey de reyes y Señor de señores. Pero las maldiciones son causantes primordialmente, número uno, por pecados personales. Por su desobediencia o mi desobediencia trae como consecuencia maldiciones. Maldiciones a la vida. ¿Qué quiere decir esto? Trae consecuencias nefastas, que van a pasar cosas malas. Sencillo. Las maldiciones son no otra cosa que acontecimientos que van más allá de nuestra lógica, van más allá de nuestras fuerzas, van más allá de lo racional, y decimos ¿por qué pasó esto? ¿Por qué nunca puedo estar bien? ¿Por qué me pasa esto constantemente? Estas son las consecuencias por pecados personales, y el pueblo de Israel lo experimentó por la desobediencia. El pueblo de Israel en una oportunidad, si usted lee la historia de Josué, en el libro de Josué capítulo 7, en la historia de Acán, un hombre que desobedeció a Dios en el pueblo de Israel cuando iba a la conquista. Recordemos que Josué, el Señor, Dios le había dado una palabra al pueblo de Israel. A Josué le había dicho, conquista la tierra y destruye Jericó. Cuando es destruida Jericó, ¿verdad? Vemos cuando están en el proceso de esa destrucción y destruyen Jericó, un mandato le había dado el Señor, que no tomaran absolutamente nada de lo que allí estaba, nada, ni riquezas, ni oro, ni plata, nada. Este hombre, lleno de avaricia, dice que tomó un manto babilónico, un lingote de oro y una serie de monedas de plata y la escondió, pero Dios se dio cuenta. Y el pueblo de Israel, cuando fue a pelear con los de Ai, otro pueblo que les estaba haciendo frente, dice que fueron vencidos por los de Ai.
No porque Josué estaba en desobediencia, no porque las personas estaban en desobediencia, sino porque un hombre decidió desobedecer a Dios y trajo maldiciones al pueblo, trajo una consecuencia de derrota para ir a la guerra. Por eso vemos allí en ese pasaje que Josué dice que habló con Dios, se vistió de silicio y dice que hubo lloro y le pidió a Dios por la razón porque habían sido vencidos. Cuando Dios le responde que porque un hombre había tomado de lo que él había enviado o había dicho que no tomaran, que era el anatema, que eran las cosas que habían en Jericó. Y vemos las consecuencias para Acán, vemos que fue la muerte para Acán, para su familia, y trajo graves consecuencias para este hombre y su familia. Así que la desobediencia trae consecuencias, querido amigo y querida amiga que me escuchas. La desobediencia trae consecuencias en el área personal. Yo estoy hablando de desobediencia en el área personal. Vemos lo que dice la escritura, apoyar acá. Dice la escritura en Juan capítulo 8, verso 34. Dice la escritura así: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Así que aquel que practica pecado, esclavo es del pecado. Déjeme decirle que si usted no viene a Cristo para que lo limpie de sus pecados, para que lo haga una nueva criatura, como dice la Biblia, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, lamentablemente esa es una forma de esclavitud. Vivir en pecado constantemente, sin arrepentimiento, es una forma de esclavitud y trae como consecuencia maldiciones. Hay otro tipo de maldiciones, para ir rápidamente, otro tipo de maldiciones que comúnmente las hemos escuchado y se llaman maldiciones generacionales. Yo sé que muchos de ustedes que me están escuchando han escuchado de este tema. Otros dicen, no, pero no existen las maldiciones generacionales. Pues la Biblia nos dice todo lo contrario. La Biblia nos afirma que sí existen, pero hay una promesa de Dios establecida, con la cual nos podemos tomar para tomar plena libertad en Cristo. ¿Sabe que la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios, cuando vino a la cruz y morir por nosotros en ese sacrificio tan grande que Él hizo, ese regalo de salvación, no era solamente para darnos una vida eterna, sino para que pudiéramos experimentar la libertad en Cristo acá en la tierra? Vemos en Éxodo capítulo 34, quiero ir rápidamente, el tiempo acá en la televisión es un poco corto. Quiero Éxodo capítulo 34, versos 6 al 7, dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vemos claramente que dice que pasando Jehová ¿delante de quién? De Moisés. Esto se le fue revelado a Moisés, que fue el que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, llamado el Pentateuco o los 5 tomos. Y vemos en este pasaje como habla a Moisés y le dice: yo perdono el pecado. Sí, fíjense, desde el Antiguo Testamento, desde los tiempos de la ley, Dios perdona el pecado porque Dios tiene misericordia, porque Dios te ama, porque Dios ama a la humanidad, y lo demostró enviando a su único hijo. Pero vemos aquí en este pasaje que dice: y yo visito la maldad y de las personas, de los hijos, sobre la primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación. Y dice que por ningún motivo tendré por inocente al malvado. Por eso esa teoría o ese refrán que muchas veces lo vemos por allí, que todos vamos para el cielo, eso es una gran mentira de Satanás. Recordemos que Satanás es el padre de la mentira. Todos vamos para el cielo, eso es una gran mentira. La Biblia nos afirma claramente que todos somos creados por Dios, pero para poder llegar a ser hijos de Dios conforme a su palabra, tenemos que venir al arrepentimiento y aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y vemos acá que dice que Él visita la maldad de los hijos hasta la cuarta generación. ¿De quién? ¿De quién visita Jehová? De aquellos que obran impíamente, de aquellos que obran maldad. Dice que visita a los padres hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. Dice: ¿de quién yo visito la maldad? ¿De quién llevan maldiciones, sobre hijos, sobre sus nietos, sobre sus tataranietos? Sobre aquellos que aborrecen mi nombre. Por eso le digo, si hay maldiciones generacionales,
Si no existieran, imagínese usted, ¿qué quiere decir maldiciones generacionales? Acarrean consecuencias tanto de enfermedades, consecuencias en la área espiritual, personas que se endurecen para buscar de Cristo. De hecho, se ha visto mayormente que las personas que tienden a practicar mucho la brujería, algunos de sus descendientes sufren de esquizofrenia, lamentablemente. Siempre vemos que un sobrino, siempre vemos que un hijo, un nieto tiende a sufrir de esquizofrenia, que no es más que locura, como hoymente lo llamamos. Ay, está loco. Ay, pero es que el abuelo practicaba estas cosas, el abuelo constantemente era muy malo. ¿Sabes que el papá era así? ¿Sabe por qué? Porque está bajo una maldición, el cual tiene que ser libre con solamente el poder de Cristo, porque el único que nos puede libertar de cualquier maldición, de cualquier situación, es Cristo. Es el que tiene el poder para liberarnos. ¿Sabe que en el antiguo Israel había un dicho y decían que los padres comían las uvas y los hijos pasaban la dentera? Vamos a leer acá para terminar este segmento. Pasamos a lo que dice la escritura. Entonces vamos a ir a Ezequiel. Quiero ir acá a Ezequiel. Bueno, vamos a ir a Jeremías, que también dice, apoya esto. Jeremías capítulo 31. Dice la Biblia así: en aquellos días no dirán más los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, que los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Este era un dicho. De hecho, cuando Jesucristo estaba en su ministerio terrenal, una oportunidad le dijeron: Señor, ¿por qué este está así enfermo? ¿Por qué este está mal? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Fíjense que el pueblo de Israel entendía esto. ¿Quién pecó para que él estuviera enfermo? ¿Sus padres o él? Y Jesús le responde: ninguno. Simplemente está así para que mi poder sea glorificado en él. Pero vemos que hay una consecuencia y Dios dijo: hay un nuevo pacto. Aunque esto es lo predominante, yo voy a establecer un nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? El nuevo pacto es que la maldición llega a su fin cuando venimos a Cristo. Las consecuencias de los pecados de los padres, de los abuelos, llega a su fin cuando alguien decide buscar de Dios. Dice la Biblia que la luz en las tinieblas resplandece. Eso es una buena noticia. La luz en las tinieblas resplandece. Yo no sé si usted en alguna oportunidad ha ido a un médico, y cuando usted va a un médico, el médico lo primero que le pregunta, y si usted sufre una enfermedad cardíaca o la parte del azúcar, de la glicemia, o sufre de algún otro tipo de enfermedad, le pregunta: ¿quién en su familia sufría? Siempre hay una tendencia a preguntar de los médicos, y usted le dice: no, pues mi abuelo o mi tío, ¿sabe? Es porque hay una tendencia en el ADN a heredar enfermedades. ¿Por causa de qué? Por causa de muchas desobediencias y de muchos problemas de salud. De repente no se cuidaban los padres, entonces tiene la tendencia a que los hijos también no se cuiden en el área de la salud. Entonces, todas estas cosas pueden ser heredadas, pero siempre tenemos que tener en cuenta que Dios estableció un nuevo pacto. Dios estableció un nuevo pacto, y ese pacto rompe con las maldiciones. Ese pacto es un nuevo pacto donde dice: venid a mí y yo los haré nuevamente. Por eso cuando Nicodemo viene a Jesús y le dice: yo necesito, ¿cómo es eso de nacer de nuevo? Jesús le dice: es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Es necesario que nazcamos de nuevo para poder experimentar la verdadera libertad en Cristo. Así, querido amigo, para culminar esta sección de la reflexión, si usted está allí en casita y usted dice: yo he experimentado muchas cosas que de repente se me escapaban de mis manos, yo he experimentado tantas cosas que me han pasado en mi vida, que yo no sé por qué estoy pagando como algo, estoy pagando una consecuencia de otra persona que hizo, de otro, será un familiar o algo. Bueno, yo le voy a dar la solución. Llegue a Cristo, venga a Cristo, y Él tiene la solución y la medicina. Él es la verdadera libertad, Él es el que le trae la verdadera luz a su vida. Así que Cristo es la solución. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Espero que haya entendido un poco sobre esto de las maldiciones. Recuerde que sí existen. Hay otro tipo de maldiciones que no puedo mencionar ahorita porque el tiempo es corto, pero ya tendré tiempo en otra oportunidad de hablarle un poco más sobre este tema, que es bastante extenso. Así que me alegra mucho haber compartido esta sección de reflexión sobre cuidado con las maldiciones. Así que la solución está en nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a una pausa y ya volvemos con más de Contigo en la Mañana.